Yo había pasado meses sumergida en cada detalle del matrimonio de mi hija. No era exageración decir que había dedicado prácticamente todo mi tiempo libre a esto desde que ella me anunció su compromiso, allá por febrero. Ahora estábamos en septiembre y el gran día estaba a la vuelta de la esquina. Desde la elección del salón hasta la decoración floral, absolutamente nada escapó de mis manos. Me sentía orgullosa, muy orgullosa, por poder ofrecerle un día perfecto, invirtiendo una suma que jamás imaginé gastar en un solo evento. Eran $500,000. 500,000. Lo pensé muchas veces antes de tomar la decisión final. Representaban años de trabajo, esfuerzo y sacrificios silenciosos que nadie más que yo conocía realmente. Había trabajado turnos dobles cuando ella era pequeña. Había renunciado a vacaciones, a caprichos personales, a 1000 cosas que una mujer de mi edad podría haberse permitido. Todo lo guardé, todo lo invertí pensando en su futuro, y ahora ese futuro estaba aquí, materializado en un matrimonio que yo quería que fuera inolvidable. Para mí, ver la felicidad en su rostro justificaba absolutamente todo, o al menos eso era lo que yo creía en ese momento. Durante los días previos al matrimonio, me dediqué a supervisar a cada uno de los proveedores. Llamé al florista 3 veces en una sola tarde para confirmar que las rosas blancas fueran exactamente del tono que habíamos acordado. Pasé horas en el salón de eventos ubicado en Las Condes, ese barrio elegante de Santiago donde ella siempre soñó casarse, revisando cada mesa, cada silla, cada detalle de la iluminación. Quería que todo transmitiera elegancia y cariño. Contraté a un coordinador de eventos, pero igual yo estaba ahí, supervisando, ajustando, preguntando. No podía evitarlo. Era mi hija. Me movía de un lado a otro con una mezcla extraña de nervios y emoción. A veces me detenía en medio del salón vacío y cerraba los ojos, recordando su infancia, sus cumpleaños en la casa de Providencia, cuando todavía vivíamos en ese departamento pequeño antes de que yo pudiera comprar algo mejor, sus primeras conquistas en el colegio, cuando ganó ese concurso de matemáticas y vino corriendo a abrazarme con la medalla en la mano, las tardes en que me esperaba con la tarea hecha solo para que yo la revisara, aunque estuviera tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Todo parecía culminar en este momento, como si cada recuerdo la llevara hasta el altar que yo había ayudado a construir, no solo en sentido figurado. Yo había elegido el altar, había hablado con el cura de la iglesia San Ignacio, había coordinado los ensayos, había pagado por las flores que lo decorarían. Todo, absolutamente todo, llevaba mi huella. En mi interior existía también una discreta esperanza. No era algo que yo dijera en voz alta, ni siquiera algo que me atreviera a pensar con demasiada claridad, pero estaba ahí, una esperanza de que, de alguna forma, ella reconociera o al menos valorara todo lo que yo había hecho por ella desde que nació, desde ese día en la clínica Santa María cuando la tuve en mis brazos por primera vez, sola porque su padre ya no estaba conmigo, desde las noches sin dormir, desde los años de universidad que pagué completos, desde cada sacrificio que hice sin pensarlo 2 veces, aunque nunca pedí gratitud. El corazón de una madre siempre guarda un anhelo silencioso de ser vista, de ser recordada. No necesitaba un discurso largo ni un homenaje exagerado, solo quería sentir que ella entendía, que sabía quién había estado ahí siempre, en cada momento importante y también en los que no lo eran tanto. Quería que me viera, simplemente eso. Aquella celebración, para mí, no era solo un evento, no era solo una fiesta bonita donde la gente comería bien y bailaría hasta tarde. Era un símbolo de amor, de entrega, de todo lo que una madre es capaz de hacer por sus hijos. Era la culminación de 26 años de dedicación absoluta. Desde que ella nació, mi vida entera giró alrededor de su bienestar, de sus necesidades, de sus sueños. Recuerdo que una tarde, unos días antes del matrimonio,
Estaba en mi departamento revisando la lista de invitados por enésima vez. Vivía ahora en un lugar más grande en Vitacura, algo que pude comprar después de años de trabajo duro en la empresa de consultoría donde había llegado a ser gerente. Mi hija ya no vivía conmigo desde hacía 2 años, pero su cuarto seguía intacto, con sus cosas de la adolescencia, sus fotos, sus libros. A veces entraba ahí solo para recordar. Esa tarde en particular, mientras marcaba nombres y confirmaba asistencias, sonó mi teléfono. Era ella. Me preguntó si había confirmado lo del transporte para algunos invitados que venían desde Viña del Mar. Le dije que sí, que todo estaba listo. Hubo un silencio breve y luego me dio las gracias. Fue un agradecimiento rápido, casual, como ¿quién agradece que le pasen la sal en la mesa? Pero para mí significó algo. Pensé que tal vez, solo tal vez, ella estaba empezando a darse cuenta de todo lo que yo estaba haciendo. Qué ingenua fui. Los últimos días antes del matrimonio fueron un torbellino. Confirmé el menú con el chef del salón. Probé los vinos que servirían. Revisé personalmente cada centro de mesa. Contraté a un fotógrafo reconocido, uno que cobraba una fortuna pero que garantizaba imágenes perfectas. Hasta me aseguré de que la torta, esa torre de 4 pisos decorada con flores comestibles, fuera exactamente como ella la había descrito en sus sueños de adolescente. Hubo momentos en que me sentí exhausta, noches en que llegaba a mi casa con los pies hinchados de tanto caminar entre reuniones, con la cabeza llena de listas y números. Pero cada vez que el cansancio amenazaba con vencerme, pensaba en ella entrando al salón con su vestido blanco, sonriendo, feliz, y eso me daba fuerzas para continuar. También hubo momentos de duda. Una noche, sentada en mi cocina tomando un té, me pregunté si no estaría exagerando. $500,000 era una cifra enorme. Podría haber hecho tantas otras cosas con ese dinero. Podría haberme comprado un auto nuevo, haber viajado a Europa como siempre quise, haber invertido en mi propio futuro. Pero entonces me acordé de su cara cuando le dije que pagaría todo, de cómo me abrazó y me dijo que era la mejor madre del mundo, y las dudas se desvanecieron. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que yo estaba buscando validación. Estaba buscando pruebas de que todo lo que había hecho en mi vida tenía sentido, de que mis sacrificios no habían sido en vano. Quería que ese día fuera perfecto no solo por ella, sino también por mí. Necesitaba creer que nuestra relación era tan sólida como yo pensaba, tan especial como yo sentía. El día anterior al matrimonio casi no dormí. Revisé mi teléfono cada media hora, esperando que algún proveedor cancelara o que surgiera algún problema de último minuto, pero todo estaba en orden, todo estaba perfecto. A las 3 de la madrugada, finalmente me permití cerrar los ojos, pensando que al día siguiente viviría uno de los momentos más importantes de mi vida. Tenía razón, pero no de la manera que imaginaba. El día del matrimonio llegó con un cielo claro y un clima perfecto. Santiago amaneció con ese sol suave de primavera que no quema pero ilumina todo de manera hermosa. Abrí las cortinas de mi cuarto y miré hacia la cordillera, que se veía nítida y majestuosa a lo lejos. Sentí que hasta el clima estaba conspirando para que todo saliera bien. Era una señal, pensé, un buen augurio. Me arreglé con calma en mi casa, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Había elegido un vestido azul marino, elegante pero discreto. No quería opacar a la novia, por supuesto. Esa era su día, no el mío, o al menos eso era lo que yo pensaba entonces. Me maquillé con cuidado, tratando de disimular las ojeras de tantas noches sin dormir bien. Me puse los aretes de perlas que mi madre me había regalado años atrás, cuando todavía vivía. Sentí que de alguna manera ella estaba ahí conmigo, acompañándome en este momento importante. Llegué al salón 2 horas antes de que comenzara la ceremonia. Necesitaba verificar que todo estuviera en su lugar. El coordinador me recibió con una sonrisa un poco tensa, probablemente cansado de
todas mis llamadas y mensajes de los últimos días. Pero no me importó. Caminé por el salón decorado con flores blancas y tonos pastel, observando cada detalle con ojo crítico. Las mesas estaban distribuidas perfectamente, cada una con su centro de flores frescas, rosas y peonías mezcladas con eucalipto. Los manteles eran de lino color marfil, con servilletas dobladas en forma de cisne. Había gastado extra en esos pequeños detalles porque sabía que marcaban la diferencia. Las luces cálidas que había mandado a instalar le daban al salón un aire romántico, casi mágico. Los candelabros de cristal que colgaban del techo reflejaban la luz de manera hermosa. Sentía un leve temblor en las manos, fruto de la ansiedad y la emoción acumulada durante todos estos meses. Tomé aire profundo, tratando de calmarme. Todo estaba impecable. La música suave que había elegido sonaba de fondo mientras los técnicos hacían los últimos ajustes. El olor de las flores recién colocadas inundaba el ambiente, mezclándose con el aroma del café que preparaban en la cocina para los invitados que llegarían pronto. Me senté un momento en una de las sillas, mirando el altar que habíamos montado. Al fondo del salón, estaba decorado con una cortina de flores blancas que caía como una cascada, con luces pequeñitas entrelazadas que brillaban suavemente. Era exactamente como ella lo había soñado, exactamente como yo lo había hecho realidad. Los invitados comenzaron a llegar poco después. Venían elegantes, con trajes oscuros y vestidos largos. Los saludé en la entrada con una sonrisa, recibiendo sus felicitaciones y sus comentarios sobre lo hermoso que estaba todo. Algunos eran amigos míos, gente que me conocía desde hace años y que sabía cuánto había trabajado para este día. Otros eran familiares lejanos, amigos de ella, compañeros de trabajo de su futuro esposo. Todos se acomodaban en sus lugares, admirando la decoración, tomando fotos. Cuando mi hija apareció en la entrada del salón con su vestido, el mundo pareció detenerse por un segundo. Estaba radiante, absolutamente radiante. El vestido era de encaje blanco, con mangas largas transparentes y una cola larga que dos niñas pequeñas sostenían con cuidado. Su cabello estaba recogido en un peinado elegante, con algunos mechones sueltos que enmarcaban su cara. Llevaba el velo que yo había elegido personalmente en una boutique de Alonso de Córdoba. Ese velo de tul francés que costó más de lo que yo quería admitir, pero que valió cada peso. La miré avanzar por el pasillo y experimenté una mezcla de orgullo y nostalgia que casi me ahoga. Era imposible no recordar a la niña que un día había corrido por el jardín con las rodillas raspadas y los sueños demasiado grandes. La niña que se disfrazaba de princesa y me pedía que fuera su súbdita. La adolescente rebelde que discutía conmigo por todo pero que al final siempre venía a pedirme consejo. La joven universitaria que llamaba a casa cada noche durante su primer año lejos, solo para escuchar mi voz. Ahora se transformaba en una mujer que iniciaba su propio capítulo, y me sentí parte fundamental de esa historia que había ayudado a construir con tanto amor. Cada paso que daba hacia el altar era un paso que yo había hecho posible. Cada sonrisa en su rostro era producto de años de dedicación. Me sequé discretamente una lágrima, esperando que nadie me viera demasiado emocionada. La ceremonia fue hermosa. El cura habló sobre el amor, sobre el compromiso, sobre construir una vida juntos. Yo escuchaba sus palabras mientras miraba a mi hija, pensando en todo lo que había hecho para llegar hasta aquí. El novio parecía nervioso pero feliz. Era un buen muchacho, tenía que admitirlo. Trabajaba en una empresa de tecnología, venía de buena familia, la trataba bien. Yo había investigado discretamente antes de dar mi aprobación. Por supuesto, una madre tiene que proteger a su hija. Cuando intercambiaron los anillos, sentí un nudo en la garganta. Era el momento que marca un antes y un después. Ya no era solo mi hija, ahora era la esposa de alguien más. Tenía que compartirla, tenía que aprender a dar un paso atrás, o al menos eso era lo que todos me decían, pero en mi corazón, sabía
que nadie la conocería nunca como yo. Nadie había estado ahí desde el principio como yo. Después de la ceremonia, pasamos al banquete. Las mesas se veían espectaculares bajo las luces. Los meseros servían champagne en copas de cristal. Aperitivos elegantes circulaban entre los invitados. Había contratado a un chef reconocido que preparó un menú de 4 tiempos, entrada de salmón ahumado, sopa de espárragos, plato principal, de cordero o lubina a elección, y de postre un mousse de frambuesa además de la torta de matrimonio. A medida que avanzaba la celebración, recibí elogios de varios invitados por la belleza y sofisticación del evento. Una prima mía, que había venido desde Concepción, me abrazó y me dijo que nunca había visto un matrimonio tan elegante. Algunos conocían el valor de lo que yo había gastado, otros simplemente admiraban el resultado final. Yo sonreía con humildad, diciendo que lo importante era que los novios fueran felices, que eso era lo único que importaba, pero por dentro, me sentía orgullosa, muy orgullosa. Había logrado crear algo memorable, algo que la gente recordaría. Por años, pensé que este sería el día que mi hija recordaría como el más feliz de su vida, y que yo había sido quien se lo había regalado. Al final, pensé, todo el esfuerzo había valido la pena. Caminé entre las mesas, saludando a los invitados, asegurándome de que todos tuvieran lo que necesitaban. Vi a mi excuñada sentada en una mesa cerca del fondo. Ella había venido con su nuevo esposo, un hombre callado que apenas conocía. Nos saludamos cordialmente pero sin mucha calidez. Nunca habíamos sido cercanas, especialmente después del divorcio con mi hermano, pero ella era familia, así que obviamente estaba invitada. La música cambió a algo más alegre y las parejas comenzaron a bailar. Los novios abrieron la pista con su vals, y yo los miré desde mi mesa con una sonrisa. Todo estaba saliendo perfecto, absolutamente perfecto. No podía imaginar que una sorpresa amarga me aguardaba más adelante. Una sorpresa capaz de transformar aquella alegría en otra cosa completamente distinta. Pero en ese momento, mientras veía a mi hija girar en los brazos de su nuevo esposo, rodeada de flores y luz, yo todavía creía que este era el final feliz que ambas merecíamos. Después del banquete, cuando ya todos habían comido y la atmósfera se había relajado con varias copas de vino y champagne, la música se suavizó. Había llegado el momento de los discursos, esa parte de la celebración que yo había estado esperando con cierta ansiedad. Sabía que el padre del novio hablaría, probablemente algunos amigos también. Me pregunté si mi hija diría algo, si aprovecharía ese momento para agradecer. No necesitaba un discurso largo, solo unas palabras, algo simple y sincero. Vi cómo ella se levantaba de la mesa principal y caminaba hacia el pequeño escenario que habíamos montado para la banda. Sostenía un micrófono en la mano y sonreía de esa manera radiante que tenía desde pequeña, esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Los invitados guardaron silencio gradualmente, todos dirigiendo su atención hacia ella. Yo me acomodé en mi silla con una sonrisa tranquila, preparándome para escucharla. Mi corazón latía un poco más rápido de lo normal, con esa mezcla de orgullo y emoción que había sentido todo el día. Ella comenzó agradeciendo a todos por acompañarlos en este día tan especial. Su voz sonaba clara y segura. Habló un poco sobre su historia con su esposo, sobre cómo se conocieron en una conferencia de trabajo hace 3 años, sobre su primera cita en un restaurante japonés en Providencia donde él derramó la salsa de soya en su camisa blanca. Los invitados rieron. Era una anécdota linda, contada con ese encanto natural que ella siempre tuvo. Yo esperaba que en cualquier momento mencionara mi nombre, que dijera algo sobre los sacrificios, sobre el esfuerzo, sobre estos meses de preparación. No necesitaba que fuera elaborado, solo un reconocimiento simple, pero sus palabras tomaron un rumbo diferente. Su voz cambió ligeramente de tono, volviéndose más suave,
más emotiva. Dijo que quería aprovechar este momento para homenajear a alguien muy especial. Sentí una chispa de esperanza en mi pecho. Este era el momento. Finalmente me vería, me reconocería frente a todos. Me preparé mentalmente para recibir sus palabras con humildad, para no llorar demasiado, para mantener la compostura. Entonces ella dijo algo que me golpeó como un baldazo de agua fría. Anunció que quería homenajear a la mujer que realmente la había criado. Esa frase exacta, la mujer que realmente la había criado. Sentí que mi respiración se detenía por un segundo, como si el aire hubiera desaparecido del salón, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas de golpe. Mi mente trató de procesar lo que acababa de escuchar. Realmente la había criado. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué usó la palabra realmente? Antes de que pudiera comprender el sentido exacto de sus palabras, antes de que pudiera encontrarle alguna explicación lógica que aliviara la incomodidad que empezaba a crecer en mi estómago, ella levantó la mano, una mano que yo había sostenido miles de veces. Una mano que yo había curado cuando se raspaba, una mano que yo había aplaudido en cada logro. Esa mano ahora señalaba hacia otro lado, y ese otro lado no era hacia donde yo estaba sentada. Ella señaló hacia mi excuñada, quien estaba sentada apenas a unos metros de mí, en una mesa lateral. De inmediato, como si todos estuvieran siguiendo una coreografía invisible, los invitados giraron la cabeza hacia esa dirección. 100 pares de ojos se movieron al unísono, alejándose de donde yo estaba, buscando a la persona que mi hija acababa de señalar como la mujer que realmente la había criado. Yo permanecí inmóvil en mi silla. Mi cuerpo se había convertido en piedra. No podía moverme, no podía parpadear, no podía hacer nada más que quedarme ahí, congelada, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Mi mente iba a 1000 por hora tratando de encontrarle sentido a todo esto. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ella había dicho eso? ¿Qué papel había jugado mi excuñada en su vida que yo no conocía? O tal vez lo sabía pero nunca le había dado importancia. La sala se llenó de murmullos. Podía escuchar las voces susurrando. Algunos rostros mostraban sorpresa genuina, otros mostraban incomodidad evidente. Algunos invitados me miraban de reojo, tratando de medir mi reacción. Otros evitaban mirarme completamente, como si mi dolor fuera contagioso. El ambiente que había sido festivo y alegre segundos atrás ahora se sentía tenso, cargado de una incomodidad palpable. Mi pecho comenzó a arder lentamente. No era rabia lo que sentía, o al menos no todavía. Era algo peor. Era una tristeza profunda, visceral, que me atravesaba hasta el fondo del alma. Era como si alguien hubiera abierto una herida que yo ni siquiera sabía que tenía. Era el dolor de ser invisible, de ser borrada, de ser reemplazada en tu propia historia. Mi excuñada, para su crédito, se veía completamente desconcertada. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y confusión. Intentó sonreír, probablemente no sabiendo cómo reaccionar ante esta situación tan incómoda. Se puso de pie lentamente, claramente sin esperarse este momento. Algunos invitados a su alrededor comenzaron a aplaudir, más por inercia que por convicción, creando un sonido extraño y disperso que solo hacía todo más incómodo. Yo seguía en mi silla, observando la escena como si estuviera viendo una película, como si esto no me estuviera pasando a mí, como si fuera una espectadora, más y no la mujer que había financiado cada centímetro de esta celebración, no la mujer que había parido a esa chica hace 26 años. No la mujer que había sacrificado todo por darle la mejor vida posible. Mi hija continuó hablando. Dijo algo sobre cómo mi excuñada siempre había estado ahí para escucharla, cómo le había dado consejos importantes en momentos difíciles, cómo la había apoyado cuando más lo necesitaba. Cada palabra era como un cuchillo, no porque lo que decía no fuera cierto, tal vez lo era, sino porque implicaba que yo no había hecho nada de eso, que yo no había estado ahí, que yo no había sido suficiente. Traté de recordar cuando mi
excuñada había estado tan presente en la vida de mi hija, seguro habían tenido alguna relación que yo no conocía completamente, tal vez se veían más seguido de lo que yo pensaba, tal vez mi hija le contaba cosas que no me contaba a mí. Esa idea me dolió aún más. La idea de que había cosas en la vida de mi hija que yo desconocía, secretos, conversaciones, momentos en los que ella eligió a otra persona en lugar de a mí. Los aplausos finalmente se hicieron más generalizados, no sé si por educación, o porque la gente genuinamente apoyaba lo que mi hija estaba diciendo. Mi excuñada subió al escenario y abrazó a mi hija. Fue un abrazo largo, emotivo. Vi como mi hija le susurraba algo al oído, como ambas sonreían, como compartían un momento que claramente significaba mucho para ellas dos. Y yo seguía ahí, en mi mesa decorada con flores que yo había elegido, bajo luces que yo había mandado a instalar, rodeada de invitados que habían comido comida que yo había pagado, viendo cómo mi hija le rendía homenaje a otra persona, no a mí, a otra persona. Aquella frase cayó sobre mí como un golpe inesperado. La mujer que realmente la había criado. Realmente, esa palabra seguía resonando en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez. Realmente, como si yo no la hubiera criado realmente, como si todos esos años no hubieran sido reales, como si mi amor no hubiera sido real, como si yo no hubiera sido real. Sentí como algo dentro de mí se apagaba, toda la emoción que había sentido durante días, durante semanas, durante meses, se evaporó en cuestión de segundos. La alegría, el orgullo, la satisfacción de haber creado este día perfecto, todo desapareció, reemplazado por una tristeza tan grande que no sabía si cabía en mi cuerpo. Los invitados seguían aplaudiendo. La música eventualmente volvió a sonar. Mi hija bajó del escenario junto con mi excuñada, ambas sonriendo, ajenas completamente al terremoto emocional que acababan de provocar en mí, o tal vez no ajenas, tal vez conscientes pero sin importarles. Esa posibilidad era aún peor. Yo me quedé sentada en mi silla, con las manos sobre mi regazo, tratando de mantener algún tipo de compostura, tratando de no llorar, tratando de no gritar, tratando de no levantarme y salir corriendo de ahí, porque eso era lo que quería hacer. Quería desaparecer, quería que me tragara la tierra, quería no haber vivido este momento que ahora quedaría grabado en mi memoria para siempre. Aunque mi cuerpo seguía inmóvil en esa silla, por dentro sentía como si una parte de mí se rompiera discretamente. No era un quiebre dramático, no era algo que hiciera ruido, era silencioso, como cuando una copa de cristal se agrieta tan finamente que apenas se nota hasta que intentas usarla y se desmorona en tus manos. Así me sentía yo en ese momento, agrietada, a punto de desmoronarme. Observé cómo mi excuñada, después de ese abrazo en el escenario, regresaba a su mesa visiblemente incómoda. Intentaba sonreír mientras la gente a su alrededor la felicitaba. Le daban palmaditas en el hombro. Algunos incluso se acercaban para abrazarla. Ella respondía con gestos corteses, pero su rostro delataba confusión. Probablemente no sabía muy bien qué hacer con toda esta atención inesperada. Probablemente tampoco esperaba ser el centro de semejante momento. Yo veía la escena desde mi mesa como si estuviera separada por un cristal invisible, como si todo lo que ocurría a mi alrededor sucediera en otra dimensión, en otro plano de existencia donde yo ya no pertenecía. La mujer que había organizado este evento, que había pagado cada detalle, que había dedicado meses de su vida a esto, ahora era solo una espectadora irrelevante, una más entre los 100 invitados, tal vez menos que eso. Los invitados me miraban, de reojo, podía sentir sus miradas clavándose en mí desde distintos ángulos del salón, algunos con pena genuina en sus ojos. Eran los que me conocían, los que sabían mi historia con mi hija, los que entendían la magnitud de lo que acababa de pasar. Había una prima segunda sentada 2 mesas más allá que me miraba con una expresión de horror mal disimulada.
compañero de trabajo que había venido con su esposa, desviaba la vista cada vez que nuestros ojos se cruzaban accidentalmente. Otros simplemente miraban con curiosidad. Esos eran peor, los que no me conocían bien y ahora probablemente estaban construyendo toda una narrativa en sus cabezas. Seguramente pensaban que yo había sido una mala madre, que debía haber alguna razón para que mi hija me excluyera de esa manera tan pública. La gente siempre busca justificaciones. Nadie quiere creer que alguien puede ser cruel sin motivo. Entonces inventan historias, llenan los espacios vacíos con sus propias suposiciones. Sentí una oleada de calor recorrer mi rostro. No era vergüenza, exactamente, aunque había algo de eso también. Era más bien la certeza física, palpable, de que algo profundamente injusto acababa de ocurrir y todos lo habían presenciado. Mi cara ardía no porque me sintiera culpable de algo, sino porque el dolor tiene manifestaciones físicas, y esta era una de ellas. El calor, el rubor, el pulso acelerado. Traté de tomar un sorbo de agua, pero mi mano temblaba ligeramente al sostener la copa. La dejé sobre la mesa con cuidado, preocupada de que alguien notara el temblor. No quería dar más espectáculo del que ya se había dado. No quería que me vieran débil. No quería que pensaran que esto me había destruido, aunque por dentro sentía exactamente eso. Yo había estado presente en absolutamente todos los momentos importantes de la vida de mi hija. Todos, cada uno, sin excepción. Recordé su primer día de clases en el Colegio San Gabriel, cuando tenía 5 años y yo la llevé de la mano hasta su sala. Ella lloraba aferrada a mi pierna, asustada de quedarse sola, y yo tuve que quedarme una hora extra, hasta que se sintiera segura. Las profesoras me dijeron que podía irme, que era normal, que los niños se acostumbraban, pero yo no me fui hasta estar completamente segura de que ella estaría bien. Recordé sus recitales de ballet cuando tenía 8 años. Yo estaba en primera fila en cada presentación, grabando con mi cámara vieja, aplaudiendo más fuerte que nadie. Cuando se cayó en medio de una pirueta durante una presentación navideña, yo contuve la respiración hasta que vi que se levantaba. Después, en el camerino, la abracé y le dije que había sido perfecta de todos modos. Ella lloró en mis brazos y yo le sequé las lágrimas con mis propias manos. Recordé cuando tuvo su primera desilusión amorosa a los 15 años. Un chico del colegio que le gustaba empezó a salir con su mejor amiga. Ella llegó a casa llorando, se encerró en su cuarto, y yo me quedé sentada al otro lado de la puerta, durante horas, hablándole, pasándole pañuelos por debajo de la rendija. Eventualmente abrió y pasamos toda la noche conversando. Le hice su helado favorito. Vimos películas hasta las 3 de la madrugada, y le dije todo lo que una madre debe decirle a su hija en esos momentos. Recordé sus años de universidad, los domingos cuando venía a almorzar a casa y yo le preparaba su comida favorita, pastel de choclo, el que llevaba horas hacer pero que yo hacía con gusto porque sabía cuánto le gustaba. Las veces que me llamó en crisis antes de exámenes importantes y yo dejaba todo para escucharla, para calmarla, para recordarle que era capaz de lograr cualquier cosa que se propusiera. Yo la crié, yo la apoyé, yo la cuidé, yo sacrifiqué, más de lo que cualquier persona en ese salón podía imaginar. Y sin embargo, ahí estaba, siendo excluida emocionalmente frente a todos. Como si nada de eso hubiera importado, como si nada de eso hubiera sido suficiente. Respiré hondo, tratando de mantenerme erguida en mi silla. No podía desmoronarme, no aquí, no ahora, no frente a toda esta gente. Tenía que mantener la compostura, aunque por dentro sentía que me estaba desintegrando lentamente. Cada segundo que pasaba era un esfuerzo consciente para no levantarme y salir corriendo, para no hacer una escena, para no gritar todo lo que estaba sintiendo. La música había vuelto a sonar. La gente había regresado a sus conversaciones, aunque notaba que muchos aún susurraban, probablemente comentando lo que acababa de pasar. Mi hija estaba de vuelta en su mesa con su esposo, sonriendo,
tomada de su mano, como si nada extraordinario hubiera ocurrido, como si no acabara de romperle el corazón a su madre en público. Mi excuñada me miró desde su mesa. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. En su mirada vi incomodidad, pero también algo más. Tal vez culpa, tal vez pena, o tal vez yo solo estaba proyectando lo que quería ver. Desvié la mirada rápidamente. No podía lidiar con eso ahora. No podía procesar lo que ella pensaba o sentía, apenas podía procesar lo que yo misma estaba sintiendo. Un mesero se acercó a mi mesa para ofrecerme más vino. Negué con la cabeza. Necesitaba mantener la mente clara, necesitaba pensar, necesitaba entender qué iba a hacer ahora, porque sabía que no podía quedarme aquí sentada por el resto de la noche fingiendo que todo estaba bien. Sabía que algo había cambiado irreversiblemente en ese momento. La prima que estaba sentada en mi mesa, una mujer de mi edad que me conocía desde hace décadas, puso su mano sobre la mía. Fue un gesto discreto, silencioso, pero cargado de significado. No dijo nada, no hacía falta. Su contacto me recordó que no estaba completamente sola, que al menos algunas personas entendían lo que acababa de pasar. Pero incluso ese consuelo pequeño no aliviaba el dolor que sentía. Miré mi reloj. Faltaban todavía horas para que esto terminara. Horas de fingir, de sonreír cuando alguien me mirara, de actuar como si no me acabaran de humillar frente a un centenar de personas. No sabía si sería capaz. No sabía si tenía la fuerza para soportarlo. Pero entonces algo comenzó a cambiar. Dentro de mí, lentamente, casi imperceptiblemente al principio, la tristeza empezó a transformarse en otra cosa. No era rabia todavía, era algo más frío, más calculado, era claridad, una claridad dolorosa pero necesaria. En ese momento, sentada en medio de la celebración que yo había financiado, rodeada de gente que me miraba con pena, empecé a entender algo fundamental. Entendí que esto no era un accidente. Mi hija no había dicho esas palabras por error o sin pensar. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que yo estaría ahí escuchando. Sabía el impacto que sus palabras tendrían. Y aún así las dijo. Eligió ese momento, ese escenario público, para dejarme claro cuál era mi lugar en su vida, o más bien, cuál no era. Esa comprensión me golpeó con una fuerza renovada, pero también me dio algo que no tenía hace unos minutos. Me dio determinación, porque si ella había sido capaz de humillarme así, entonces yo también era capaz de tomar decisiones difíciles. Ya no era momento de ser la madre abnegada que todo lo perdona, que todo lo acepta. Era momento de poner límites. Era momento de recuperar mi dignidad. Mientras la celebración continuaba a mi alrededor como si nada hubiera pasado, yo permanecí en mi mesa sumida en mis pensamientos. La música seguía sonando, las parejas bailaban, los meseros servían el postre, una torta de chocolate con frambuesas que había costado una fortuna. Todo seguía su curso normal, pero para mí, nada volvería a ser normal después de esto. Observaba a mi hija desde la distancia. Ella seguía radiante, moviéndose entre las mesas, saludando invitados, riendo con sus amigos. En un momento la vi abrazarse con mi excuñada otra vez, las dos conversando animadamente, compartiendo algo que claramente las unía. Verlas así me producía una sensación extraña en el estómago. No era solo dolor. Era algo más complejo, era la comprensión de que yo había vivido en una ilusión durante mucho tiempo. Ese contraste me hizo entender algo que llevaba mucho tiempo evitando admitir. Yo había dado demasiado sin recibir siquiera un mínimo de consideración. No estaba pidiendo que mi hija viviera agradecida eternamente, ni que me dedicara cada uno de sus logros. Solo esperaba respeto básico, reconocimiento de lo que era obvio. Pero ni siquiera eso había recibido esta noche. Pensé en todos los momentos en que había justificado su comportamiento, las veces que no me llamaba durante semanas y yo me decía que estaba ocupada con su vida, las veces que cancelaba nuestros almuerzos del domingo y yo entendía que tenía otros compromisos.
las veces que mencionaba cosas importantes que había compartido primero con otras personas y yo me convencía de que era normal, que era parte de su proceso de independencia, pero esta vez no podía justificarlo. No había excusa posible para lo que había hecho. Esto no era descuido, esto no era olvido, esto era una declaración pública y deliberada de que yo no era la persona más importante en su vida, de que mi rol había sido minimizado, reemplazado, borrado. No era la primera vez que ella ignoraba mis esfuerzos. Eso era cierto. Había habido señales durante años que yo había elegido no ver. La vez que organicé una cena sorpresa para su cumpleaños 23 y ella apenas se quedó una hora porque tenía otros planes. La vez que la ayudé a mudarse a su departamento y ella pasó todo el día hablando por teléfono con amigas mientras yo desempacaba cajas. La vez que le compré ese abrigo de diseñador que tanto quería y lo encontré meses después con la etiqueta puesta, olvidado en su closet. Pequeñas cosas que yo había ignorado porque no quería ver la verdad. ¿Por qué admitir que mi hija no me valoraba significaba admitir que todo lo que había hecho tal vez no había importado tanto como yo creía? Y esa idea era demasiado dolorosa para enfrentarla, hasta esta noche, pero nunca imaginé que la herida sería tan pública y tan profunda. Nunca imaginé que elegiría un momento así, frente a familiares, amigos, conocidos, para dejarme claro, mi lugar, o mi falta de lugar. Fue entonces cuando un pensamiento comenzó a tomar forma en mi mente. No llegó como un rayo, no fue una epifanía repentina, fue algo que empezó como una semilla pequeña y fue creciendo lentamente, extendiéndose, por mi conciencia hasta ocuparla completamente. No era un impulso emocional, era una determinación fría, calculada, necesaria. Yo había invertido $500,000 en este matrimonio, $500,000 que representaban años de ahorro, de trabajo duro, de sacrificio. Lo había hecho convencida de que lo hacía por amor, y tal vez lo era, o al menos lo había sido al principio, pero el amor, comprendí en ese instante sentada en medio del salón que yo misma había pagado, también necesita límites. El amor sin límites no es amor, es autodestrucción, es permitir que te usen, que te ignoren, que te humillen, todo bajo la excusa de que lo haces por cariño. Pero eso no era amor verdadero, era miedo, miedo a perderla, miedo a que me dejara, miedo a quedarme sola. Y ese miedo me había convertido en alguien que aceptaba cualquier cosa con tal de mantener una relación que, ahora me daba cuenta, era completamente unilateral. No era justo continuar sustentando una relación tan desequilibrada, una relación donde yo siempre daba y ella siempre tomaba, donde yo siempre perdonaba y ella nunca se disculpaba, donde yo siempre estaba presente y ella nunca notaba mi ausencia. Eso no era una relación madre-hija saludable. Era una dinámica tóxica que yo había permitido durante demasiado tiempo. Decidí que aquella sería la última vez que permitiría que mi hija me humillara o me usara emocionalmente, la última vez que priorizaría sus necesidades sobre mi propia dignidad, la última vez que aceptaría migajas de afecto mientras yo le entregaba banquetes completos de amor incondicional. No haría una escena. Eso lo tenía claro desde el principio. No era mi estilo y además no le daría esa satisfacción. No arruinaría el matrimonio gritando o llorando o haciendo un espectáculo público de mi dolor. Eso solo me haría ver mal a mí. Solo confirmaría cualquier narrativa negativa que ella pudiera haber construido sobre mí en su cabeza. No elevaría la voz ni confrontaría a nadie. No me acercaría a mi excuñada a pedirle explicaciones. No le reclamaría a mi hija frente a los invitados. Nada de eso. Mi actitud sería discreta, silenciosa incluso, pero sería definitiva, absolutamente definitiva, y sería algo que ella recordaría para el resto de su vida. No por venganza, aunque admito que había una parte de mí que quería que ella sintiera aunque fuera una fracción del dolor que yo estaba sintiendo. Pero más que venganza, esto sería una lección. Marcaría el momento exacto en que yo recuperé mi propio respeto.
El momento en que dejé de ser la madre incondicional que todo lo aguanta y me convertí en una mujer con límites claros. Miré mi teléfono. Eran las 11 de la noche. La fiesta continuaría probablemente hasta pasada la medianoche. Los novios se irían después en un auto que yo también había pagado, hacia un hotel 5 estrellas donde pasarían la noche antes de partir hacia su luna de miel en Europa. Viaje que, por supuesto, también había sido mi regalo de bodas. 10 días en Italia, entre Roma, Florencia y Venecia, todo incluido. Primera clase. Calculé mentalmente. El coordinador del evento tenía una lista de pagos pendientes que se procesarían en los próximos días. Había servicios adicionales que se habían solicitado durante la noche, horas extras de los músicos, botellas extra de champán, arreglos de última hora. Todo eso aún no estaba pagado. Yo había dado un adelanto grande, pero quedaban cuentas por cerrar. También estaba el asunto del hotel donde se hospedarían esta noche. Yo había reservado la suite nupcial a mi nombre con mi tarjeta de crédito y el auto que los llevaría hasta allá. Y varios otros detalles pequeños que se suman cuando organizas un evento de esta magnitud. Había sido mi responsabilidad, mi promesa, mi regalo, pero esa promesa se había hecho bajo ciertas expectativas. Expectativas de ser valorada, de ser reconocida, de ser tratada con un mínimo de consideración y respeto. Expectativas que claramente no se habían cumplido. Sentí una calma extraña apoderarse de mí. No era la calma de la resignación, era la calma de la decisión tomada, de saber exactamente qué iba a hacer y estar en paz con esa decisión. Por primera vez en toda la noche, desde que escuché esas palabras terribles salir de la boca de mi hija, sentí que recuperaba algo de control sobre la situación. Saqué mi teléfono y abrí mi correo electrónico. Tenía varios mensajes del coordinador del evento de días anteriores. Empecé a revisar los contratos, los acuerdos, los términos de pago. Leí cada línea con cuidado, buscando exactamente qué había prometido pagar y qué quedaba en ámbito de interpretación. Una amiga que estaba sentada en mi mesa me preguntó si estaba bien. Le sonreí y le dije que sí, que solo estaba revisando unos asuntos de trabajo que no podían esperar. Ella asintió comprensiva y volvió a su conversación con los demás en la mesa. Nadie sospechaba lo que estaba pasando por mi mente en ese momento. Miré hacia la mesa principal una vez más. Mi hija brindaba con su esposo, sus copas chocando en el aire mientras los invitados aplaudían. Se veía feliz, completamente feliz, y yo me di cuenta de que esa felicidad no dependía de mí. Tal vez nunca había dependido de mí tanto como yo pensaba. Tal vez yo había sido solo un medio para un fin, un cajero automático emocional y financiero del que ella podía sacar lo que necesitara sin tener que dar nada a cambio. Esa realización dolió, pero también liberó. Porque si mi presencia no era tan importante como yo creía, entonces mi ausencia tampoco lo sería tanto. Y si ella podía vivir feliz sin valorarme, entonces yo podía vivir en paz sin sacrificarme más por alguien que no lo apreciaba. Guardé mi teléfono. Ya había visto lo que necesitaba ver. Ya sabía lo que tenía que hacer. Solo era cuestión de esperar el momento adecuado, de dejar que la noche siguiera su curso, de despedirme apropiadamente y entonces actuar. La fiesta comenzó a llegar a su fin pasada la medianoche. Los invitados mayores ya se habían ido. Quedaban principalmente los amigos jóvenes de los novios bailando las últimas canciones. Las luces del salón se habían atenuado aún más, creando una atmósfera íntima que contrastaba dolorosamente con lo que yo estaba sintiendo. Mientras todos se despedían entre abrazos y risas, recordando lo hermoso que había sido todo, yo me preparaba mentalmente para lo que venía. Esperé pacientemente a que el coordinador del evento se acercara. Era un hombre de unos 40 años, profesional y eficiente, con quien había trabajado estrechamente durante los últimos meses. Lo conocía bien. Sabía cómo manejaba los pagos, cómo procesaba las facturas finales, cómo cerraba los contratos. Cuando finalmente lo vi libre, me acerqué a él con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Lo llevé discretamente hacia un rincón del salón, lejos de donde estaban los novios despidiéndose de los últimos invitados. Con voz tranquila, sin alterarme, sin mostrar la tormenta que había vivido horas atrás, le informé que necesitábamos revisar los términos de pago. Él me miró confundido. Seguramente esperaba que todo siguiera según lo planeado,
que yo simplemente firmara los documentos finales y pagara lo que faltaba como había hecho hasta ahora. La fiesta comenzó a llegar a su fin pasada la medianoche. Los invitados mayores ya se habían ido. Quedaban principalmente los amigos jóvenes de los novios bailando las últimas canciones. Las luces del salón se habían atenuado aún más, creando una atmósfera íntima que contrastaba dolorosamente con lo que yo estaba sintiendo. Mientras todos se despedían entre abrazos y risas, recordando lo hermoso que había sido todo, yo me preparaba mentalmente para lo que venía. Esperé pacientemente a que el coordinador del evento se acercara. Era un hombre de unos 40 años, profesional y eficiente, con quien había trabajado estrechamente durante los últimos meses. Lo conocía bien. Sabía cómo manejaba los pagos, cómo procesaba las facturas finales, cómo cerraba los contratos. Cuando finalmente lo vi libre, me acerqué a él con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Lo llevé discretamente hacia un rincón del salón, lejos de donde estaban los novios despidiéndose de los últimos invitados. Con voz tranquila, sin alterarme, sin mostrar la tormenta que había vivido horas atrás, le informé que necesitábamos revisar los términos de pago. Él me miró confundido. Seguramente esperaba que todo siguiera según lo planeado, que yo simplemente firmara los documentos finales y pagara lo que faltaba como había hecho hasta ahora. El coordinador me miraba con una mezcla de sorpresa e incomodidad. Probablemente nunca había estado en una situación así. Los matrimonios normalmente terminan con todos felices, firmando los papeles finales sin conflicto. Pero esto no era un matrimonio normal, no después de lo que había pasado. Él intentó decir algo, tal vez para negociar o para entender mejor la situación, pero yo levanté mi mano suavemente. Le dije que no había nada que discutir, que mi decisión era final, que él debía contactar a los novios directamente para resolver cualquier pago pendiente. Le di el número de teléfono de mi hija y le deseé suerte. Luego le agradecí por su trabajo profesional durante estos meses, porque en realidad no tenía nada contra él. Había hecho su trabajo bien. Esto no era sobre él. Vi cómo se alejaba con los papeles en la mano, claramente sin saber muy bien cómo procesar lo que acababa de pasar. Probablemente iría a buscar a los novios en algún momento de los próximos días para informarles sobre los pagos pendientes. Imaginé la cara de mi hija cuando recibiera esa noticia, cuando entendiera que había un saldo que ella tendría que cubrir, un saldo de varios miles de dólares que ella no esperaba. Después de eso, busqué a mi hija entre la gente que aún quedaba. Ella estaba cerca de la salida con su esposo, despidiéndose de unos amigos. Cuando me vio acercarme, sonrió. Esa sonrisa despreocupada de alguien que no tiene idea de lo que acaba de pasar, de alguien que cree que todo sigue según el plan. La abracé. Fue un abrazo que duró unos segundos, pero que para mí tuvo un peso enorme. Sentí su cuerpo contra el mío. Recordé todas las veces que la había abrazado así cuando era niña, cuando era adolescente, cuando necesitaba consuelo. Pero este abrazo era diferente. Había una distancia nueva, invisible pero innegable. Una frontera que yo acababa de establecer y que ella aún no sabía que existía. Le dije que se veía hermosa, que había sido un matrimonio precioso, que le deseaba toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa. Felicité también al novio, le di un beso en la mejilla, le dije que cuidara bien de ella. Él me agradeció efusivamente, mencionó algo sobre lo increíble que había sido la celebración, sobre cuánto apreciaban todo lo que había hecho. Irónico, el yerno agradeciéndome más que mi propia hija. No mencioné lo ocurrido durante el discurso. No dije una sola palabra sobre el momento que había destrozado algo fundamental entre nosotras. No había ira en mis gestos, no había reclamos, no había drama, solo una serenidad nueva que ella nunca había sentido antes en mí. Si notó algo diferente, no lo demostró. Probablemente estaba demasiado envuelta en su propia felicidad para percibir el cambio sísmico que había ocurrido. Sabía que al recibir las facturas en los días siguientes, cuando el coordinador se pusiera en contacto con ellos para resolver los pagos pendientes, ella entendería que algo había cambiado profundamente. No de inmediato tal vez. Tal vez al principio solo pensaría que hubo un error administrativo. Pero eventualmente, cuando intentara hablar conmigo sobre esto y se encontrara con mi firmeza, con mi negativa a ceder como siempre había cedido, entonces lo comprendería. Comprendería que no era un error,
que era una decisión, mi decisión, de establecer límites que debería haber establecido hace mucho tiempo. No sería un castigo, aunque ella probablemente lo vería así al principio. Era simplemente un límite. Uno necesario, uno que marcaba claramente hasta dónde llegaba mi responsabilidad y dónde comenzaba la suya. Me despedí también de algunos invitados que aún quedaban. Recibí sus felicitaciones por lo hermoso que había estado todo, sus comentarios sobre lo bien organizado que estuvo el evento. Sonreí y agradecí, manteniendo la compostura hasta el final. Nadie notó que algo había cambiado. Nadie vio las grietas que se habían formado durante la noche. Vi a mi excuñada cerca de la salida. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Había algo en su mirada que parecía querer decirme algo, tal vez disculparse, tal vez explicar. Pero yo simplemente asentí con la cabeza en un saludo cortés y seguí mi camino. No tenía energía para esa conversación. No estaba lista para entender su rol en todo esto. Tal vez nunca lo estaría. Finalmente, después de asegurarme de que había cerrado todos los asuntos pendientes con el coordinador, después de despedirme de las personas que necesitaba despedirme, salí del salón. El aire fresco de la noche de Santiago me golpeó la cara. Era una noche hermosa, con estrellas visibles a pesar de las luces de la ciudad. La temperatura era perfecta, esa temperatura de primavera que no es ni fría ni caliente. Caminé hacia mi auto en el estacionamiento con la cabeza erguida. Mis pasos eran firmes, seguros. No había lágrimas en mis ojos. No había temblor en mis manos. Había una calma extraña que me envolvía, una sensación de haber cerrado un capítulo importante. No era felicidad, no todavía, pero tampoco era la tristeza devastadora de hace unas horas. Me senté en el asiento del conductor y me quedé ahí por unos minutos, con las manos en el volante, mirando hacia el edificio del salón que se iluminaba en la distancia. Podía ver algunas siluetas moviéndose adentro, los últimos invitados saliendo, las luces comenzando a apagarse. Respiré profundo. El aire que entró a mis pulmones parecía más limpio que el de unas horas antes, más ligero, como si algo pesado que había estado cargando durante años finalmente se hubiera desprendido. No era liberación completa, todavía dolía, todavía había preguntas sin respuesta y heridas que tardarían en sanar. Pero era un comienzo. No lloré. Pensé que tal vez lloraría una vez que estuviera sola en mi auto, una vez que pudiera procesar todo sin tener que mantener la compostura. Pero las lágrimas no vinieron. En su lugar, vino una comprensión clara y dolorosa de algo fundamental. Comprendí que ese día no representaba el fin de mi dignidad, sino el comienzo de una nueva fase de mi vida, una fase donde yo importaba, donde mis límites importaban, donde mi valor como persona no dependía de cuánto podía dar o sacrificar. Una fase donde el amor propio no era egoísmo, sino supervivencia necesaria. Tal vez mi hija tardaría en entender. Tal vez cuando recibiera las facturas y se diera cuenta de lo que había pasado, me llamaría enojada. Tal vez me acusaría de arruinar su matrimonio, de ser vengativa, de ser cruel. O tal vez, solo tal vez, se tomaría un momento para reflexionar sobre por qué había llegado a este punto, sobre qué había hecho para que su madre, que siempre había dado todo, finalmente dijera basta. Tal vez nunca entendería, y tenía que estar en paz con esa posibilidad también, porque esta decisión no era sobre ella, era sobre mí. Era sobre recuperar el respeto que había perdido gradualmente durante años de dar sin recibir. Era sobre enseñarle que las relaciones, incluso entre madre e hija, necesitan reciprocidad, necesitan consideración mutua, necesitan respeto. Encendí el motor de mi auto. Las luces del tablero iluminaron mi cara en la oscuridad. Me miré brevemente en el espejo retrovisor. Mis ojos se veían cansados pero firmes. Mi expresión era serena. Era la cara de alguien que acababa de tomar una decisión difícil pero necesaria. Conduje de regreso a mi departamento en Vitacura. Las calles de Santiago estaban relativamente vacías a esa hora de la madrugada. Pasé por lugares familiares, por esquinas donde había vivido momentos importantes con mi hija cuando era pequeña. Cada semáforo era un recuerdo, cada cuadra una memoria. Pero esta noche aprendí algo que cambiaría todo para siempre. Aprendí a colocarme en mi propio lugar, a valorarme como merecía ser valorada, a establecer límites saludables incluso con las personas que más amo.
Y ese aprendizaje, aunque llegó a través del dolor y la humillación, fue el regalo que me di a mí misma aquella noche. Y ese fue el acto que, sin necesidad de gritar ni humillar, sin hacer escenas ni buscar venganza, ella jamás olvidaría. Porque los límites establecidos con calma y firmeza son los más poderosos. Porque el silencio digno dice más que 1000 palabras de reclamo. Porque a veces el amor más grande que podemos dar es el que nos damos a nosotras mismas.